Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a resolver un pequeño problemita ocupando el teorema de Tales. Eh, este es un ejemplo, un clásico de los problemas del teorema de Tales que nos dicen que una persona de cierta estatura, por ejemplo, que mida 1,65, a cierta hora del día proyecta una sombra, por ejemplo, de 1,2 metros. Sí, nada más para hacerla luz. Y que a esa misma hora un poste proyecta una sombra de, por ejemplo, 2 metros. Y la pregunta es, ¿qué altura tiene el poste? Esto es a lo que le vamos a llamar X. Entonces, si nosotros vemos esto como si fueran triángulos, porque en teoría podríamos pensar que la persona es un cateto y la altura desde su cabeza hacia donde se proyecta la sombra, sí, tiene la misma inclinación que la que va de acá, porque es a la misma hora del día, la sombra lleva la misma inclinación. Entonces podemos pensar que son dos triángulos rectángulos. El primer triángulo, que vamos a llamar el triángulo pequeño, que es con la persona, tiene estas características: mide 1,65 de acá y de acá mide 1,2, mientras que el triángulo del poste es igual, de aquí mide 2 y de acá mide X. Y entonces el teorema de Tales me dice que si yo hago una división de los lados correspondientes, se mantiene la proporción. Es decir, cuando yo divido este cateto entre el que le corresponde a este cateto, tiene que ser lo mismo a dividir este cateto entre lo que entre el que le corresponde, que es este cateto. Es decir, el teorema de Tales me dice que X entre 1,65, que son este entre este, tiene que ser lo mismo que este entre este, que 2 entre 1,2. Es muy importante que si yo escribo los datos del triángulo más grande en la parte de arriba, en los dos tengo que poner siempre los del triángulo de arriba, y en los de abajo siempre el triángulo más pequeño. ¿Sí? El triángulo más pequeñito y el triángulo grande en la parte de arriba. Entonces tengo que resolver esto. Esto que está dividiendo lo voy a pasar para allá multiplicando, quedándome que X vale 2 por 1,65 dividido entre 1,2. Hago esta operación. Nos vamos a auxiliar de una calculadora para no perder tiempo. 2 por 1,65, 2 por 1,65 entre 1,2 nos da 2,75. Es decir, el poste tiene una altura de 2,75 metros.